Evangelio según San Juan, capítulo 13, y en el cual voy a leer solo algunos versículos en donde yo quiero que usted esté muy atento para recibir esta bendición que viene de parte de Dios. Vamos a leer el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Vamos al versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Amén. Vamos al versículo 11. 11 dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Vamos al versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Amén y amén. Todos sabemos el lema de nuestra iglesia, ¿no? Para este año, ¿no? Clamor y adoración para ver la gloria de Dios. Amén. Y nuestro pastor y maestro José Antonio ha venido hablando a través de estos meses acerca de la oración, acerca de la bendición paternal, cómo debería ser esa relación de padres como hijos, de hijos como padres. Hablamos del Padre Nuestro, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo puso tanto énfasis en esa oración, ¿cierto? Y creo que todo esto que Dios ha venido hablando apunta a una realidad, ¿cierto? Y es a llegar a ese punto del clamor, a llegar a ese punto de la adoración, para que como consecuencia venga, ¿cierto?, la gloria de Dios a nuestras vidas. Bien, vemos aquí, y creo que hemos escuchado este texto de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿cierto? Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos como un acto de obediencia y de respuesta a hacer la voluntad de Dios, tal vez ellos no entendían lo que estaban haciendo. No lo entendían. Como nuestro Señor y Maestro, el que predica en la sinagoga, el que echa fuera demonios, el que sana, ¿cierto?, el que es visto por mucha gente como el profeta, ¿cierto?, nos lava los pies a nosotros, unos simples pescadores, unos simples recaudadores de impuestos, unas simples personas del común. No lo entendemos, Señor, no entendemos cómo tú vas a hacer eso con nosotros. Y venían preguntas, ¿cierto?, a la mente de cada uno de estos, de los cuales le estaban siendo lavados sus pies. Aleluya. La palabra dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Y estos saltarán para vida eterna, ¿cierto? Estos ríos de agua viva ellos no lo entendían, no entendían que no solamente era un lavamiento de pies, ¿cierto?, sino que algo más adelante iba a suceder con ellos, ¿cierto?, un revestimiento de poder y de autoridad, ¿cierto?, con el poder del Espíritu Santo y a través de estos ríos, ¿cierto?, de estas aguas. Pero en las mentes de los discípulos, escúcheme usted muy bien, amado hermano, amado amigo que nos acompaña en esta mañana, en la mente de los discípulos habían preguntas a las cuales ellos esperaban que el maestro les respondiera, ¿cierto? Así como cuando uno tiene una duda, ¿cierto?, y viene acá a la iglesia y le pregunta: oye, pastor, yo este texto está como confuso, Señor, esta perícopa dice acá algo, ¿cierto?, y no entiendo por qué tiene ese título, ¿cierto? No entiendo por qué es eso, por qué Dios habla de esto. Tal vez ellos no entendían, ¿cierto? Preguntas como: ¿quién es? ¿Cierto? ¿Quién es Él que está haciendo esto? ¿A dónde voy? ¿A dónde irá después de esto? Y el resultado de lo que iba a hacer
después de esto no era claro para los discípulos, ¿cierto? No era claro. Pero cuando vamos allá al texto, yo quiero que usted note algo. Yo quiero que usted note los atributos de Dios, ¿cierto? Dios es omnipresente, o sea que Dios está en esta mañana, en este lugar, está en todo lugar donde se esté predicando la palabra ahora y en este momento, y donde no se esté predicando, allí está Dios, porque Dios es omnipresente. Pero también es omnisciente. Omnisciente, se lo voy a dejar ahí, omnisciente. Dice el versículo 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabiendo, escuche bien esta palabra, sabiendo, omnisciente. Lo sabe, Él lo sabe, es omnisciente. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, sabiendo, omnisciente, sabiendo. ¿Cierto? Tenemos en el versículo 11, dice, porque sabía quién le había de entregar, sabía, ¿cierto? Y dice el versículo 18, yo sé a quienes he elegido. Amén. Entre sus discípulos el Señor sabía quién le iba a entregar, entre sus discípulos sabía quién iba más a trabajar, entre sus discípulos sabría Él quién le iba a negar, entre sus discípulos Él sabía de antemano lo que iba a suceder. Aunque los discípulos esperaban respuestas, como Tomás, el Señor le decía a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y yo solamente soy el camino al Padre, y el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Y Tomás le decía, Señor, muéstranos el camino y muéstranos quién es el Padre. Y Jesús le decía, pues el Padre lo tienes aquí de frente. Yo soy Él mismo, en Él mismo, y estoy con Él mismo. Pero surgían preguntas. Amén. Amén. ¿Qué será esa palabra sabiendo? O saber, allí en esta escritura, sabiendo en griego es el conocimiento de la voluntad de Dios. Jesucristo sabía cuál era la voluntad de Dios. Eso era lo que Él sabía. En esta mañana tú y yo podemos preguntarnos, ¿será que conocemos realmente la voluntad de Dios? ¿Será que conocemos a grandes rasgos, cierto? A mediano o corto plazo lo que Dios podría hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos acá en esta mañana? ¿Por qué esta fecha, este día y a esta hora Dios te trajo aquí? ¿Por qué tú estás ocupando esta silla? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios en este momento en tu vida? Preguntas y respuestas venían, ¿cierto? Unas que sí y otras que no de parte de los discípulos, pero Dios lo sabía, Jesucristo lo sabía. Toda pregunta compleja o sencilla tiene una respuesta básica. Como el niño le pregunta, ¿qué sigue después del 1? El 2, ¿cierto? Como nosotros podríamos preguntarle al Padre, Padre, ¿cómo es que este versículo que dice que el que toca la puerta, ¿cierto? Que tú vienes y tocas la puerta y llamas, Señor, no llamas, y uno dice llamas de llamar así, no. Y el Señor dice, no, no es ese tipo de llamar, es el tipo de que yo me paro en la puerta y te digo, ven, porque quiero cenar y estar contigo, ¿cierto? Preguntas que el Señor responde. Tenemos un Dios, ¿cierto?, que hace preguntas también. Tenemos un Dios que hace preguntas, un Dios que pregunta en esta mañana, un Dios que va a preguntar en esta mañana, ¿cierto? Aunque Él es omnisciente, Él puede saber de pronto lo que tú vas a responder o lo que tienes ahora en tu mente, amén, porque Él lo conoce y lo sabe todo. Más bien piensa si lo que tú vas a pensar o vas a responder a través de estas preguntas tiene la credibilidad y tienen la firmeza y tienen el poder y tienen la autoridad de mover el corazón de Dios en esta mañana. Dios lo sabe todo, hermano, y de pronto la respuesta que usted tenga tal vez no sea la correcta o tal vez no sea la que Dios espera, pero Dios espera transformación. Amén. Aunque Dios lo sabe todo, ¿cuántos lo creen? ¿Dios lo sabe todo?
Amén. Espera respuestas. Amén. ¿Qué espera Dios? Respuestas. Eso es como cuando uno va a pedir, ¿cierto? A una chica, ¿cierto? Oye, yo quiero que seas mi novia, ¿cierto? Usted ya va en la mente, ojalá y me responda. O cuando uno va a pedir su mano por matrimonio, ¿cierto? Uno dice, ay, yo quiero saber la respuesta ya, Padre. O bueno, o aquellos que necesitan un favor de Dios, dice, Señor, es que yo requiero, ¿cierto? Requiero esta sanidad ya, Señor, yo la requiero ya, ¿cierto? Y tú esperas respuesta como la esperaba Daniel durante 21 días, esperando respuesta, pero dice que el Señor en el primer día había escuchado su oración, respuestas, pero Dios, ¿cierto? A través de estas preguntas espera respuestas tuyas y mías, y del que escuche este mensaje a través, ¿cierto?, de los medios de comunicación. Ahora bien, vamos a mirar una pregunta que se encuentra en Génesis 3 del 8 al 9 rápidamente, porque se me va a pasar el tiempo. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 9, dice así la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y escúcheme bien, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, en el momento del día, al aire del día, y un hombre, y el hombre, ¿cierto?, y su mujer se escondieron, amados, se escondieron de la presencia de Jehová Dios, ¿cierto? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios, mas Jehová Dios, escúcheme bien, llamó al hombre. ¿Y cuál fue la pregunta? Allí en el versículo 9, ¿cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Será que el Señor no sabe dónde estás tú? Tal vez allí el Señor, ¿cierto?, le hace la pregunta y dice, Señor, ¿dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cierto? Y tal vez miramos allí y dice, el Señor está buscando un sitio geográfico, un lugar, ¿cierto? Un escondite. ¿Dónde se escondieron estos dos? Pero yo quiero que vayamos un poco más allá de esa pregunta a la cual Dios quiere respuesta en esta mañana. Recuérdese que allí había relación con Dios. El hombre, ¿cierto?, tenía un entorno creado para estar con Dios y estar junto a Dios. Tiempo de comunión que el Señor Jesucristo restauró para nosotros a través de su muerte en la cruz. Ese velo se rompió y ahora accedemos, ¿cierto?, al trono de la gracia por la acción del Señor Jesucristo. Allá había una relación con Dios. Todo lo que el Señor había creado lo había hecho en torno para que el hombre y él pudieran fluir en armonía y tuvieran comunión. Pero ¿qué pasa? Se quiebra una relación y todo lo que Dios, escúcheme bien, soñaba a causa del hombre y su desobediencia obtuvo un resultado contrario a lo que Dios, escúcheme bien, esperaba de nosotros como seres humanos. Una respuesta contraria a lo que Dios esperaba, en donde Dios te pregunta, ¿a dónde estás tú? Ya no sabían en dónde estaban porque habían salido de un lugar donde Dios les había bendecido mucho y había puesto todo en sus manos, ¿cierto? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Usted lo puede ver. ¿Cuál fue la consecuencia de ellos no saber en dónde estaban ni siquiera? Sus sentimientos de culpa, ¿cierto, Señor? Estamos desnudos, ¿cierto? Ahora sentimos vergüenza, ¿cierto? Miedo a los dolores, allí en Génesis 3:16, tribulación, fatiga, maldiciones, dolores. Todo esto vino a consecuencia de saber de que ellos no sabían. Muchos, a la verdad, tienen un llamado de parte de Dios en las iglesias. Ya hablo de la iglesia en general porque está sucediendo en la iglesia universal, donde su ministerio se aquietó. ¿A dónde están? Estoy en la casa. ¿A dónde están?
cuando hay un culto, estoy durmiendo. ¿A dónde están? Estoy paseando. Bueno, gloria a Dios por los que pasean, gloria a Dios, pero hay un tiempo, dice, léalo el Eclesiastés, hay un tiempo de nacer, de morir, de tirar piedras, y también hay un tiempo para con Dios. Ese nunca debe ser tocado, y el tiempo que ellos tenían para con Dios lo irrumpieron con el pecado. El tiempo que ellos tenían para con Dios lo pusieron por sus propios deseos, por sus propias emociones, ¿cierto? Por sus propias convicciones, dejando de un lado esa parte del Señor. Ahora preguntémonos nosotros, ¿a dónde estoy en mi relación con Dios? ¿A dónde estoy? ¿Sí estoy? ¿O mi cama está vacía en la mañana, amado hermano, muchacho? Tú te levantas, sales, vives, vienes, estudias, amigo y compañero que trabaja, nos levantamos, madrugamos, corremos, nos bañamos. ¿Y a dónde está mi relación con Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estamos en nuestro ministerio, en nuestro llamado? ¿En dónde estamos aquellos padres que somos un legado para nuestra familia, cierto? Aquellos que queremos compartir una visión con la familia, pero dejamos la tarea a la mujer. ¿En dónde estamos? ¿Cierto? ¿A dónde estamos en la visión de la iglesia? ¿Dónde estamos cuando hay algo que Dios quiere que se haga en este lugar? Una celebración de parejas, como lo decían esta mañana, una celebración de niños, una celebración de hombres. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque Dios está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que te convoco? ¿Dónde estás que te llamo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Quiere decir mucho, ¿cierto? Quiere decir mucho. Todo esto que hicieron Adán y Eva es algo que está ocurriendo ahora en la iglesia. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le preguntó, preguntas, ¿por qué pasó esto? Él dijo, no, es que la mujer me dijo. Le preguntó a la mujer dijo, la serpiente me dijo. ¿Sabe qué desencadena todo esto cuando no sé en dónde estoy? O si lo estoy haciendo. Todo desencadenó un desplazo de responsabilidad. Dejemos esto y dejémoslo esto a unos pocos. Empecemos por las cabezas ministeriales de este lugar. Dejémosle esto a nuestros pastores. Ellos son los que tienen que dar cuenta por nosotros. Ellos son los que tienen que pararse y decir, entonces Blanquita hizo esto y esto, Señor, entonces se me fue Blanquita de la iglesia, Señor, ¿cierto? Y él tendrá que agachar la cabeza, mi pastora tendrá que acabar la... Pero el Señor también va a preguntar y él va a esperar respuestas. ¿Y a dónde están? ¿A dónde está mi iglesia? ¿A dónde están? Todo se desencadena en una responsabilidad que queremos dejar en otras y en otras personas, como lo hizo Adán y Eva, porque no sabían dónde estaban, ni qué era el privilegio que tenían en ese momento de poder compartir. Dios quiere que nos hagamos responsables de nuestros actos, escúcheme bien, y cumplamos con nuestra responsabilidad. Hablo acá a los jóvenes. Tu responsabilidad es servirle al Señor. Tu responsabilidad, joven, es obedecer a papá y a mamá para que hayas larga vida en la tierra. Usted, amado chico, usted no sabe lo que Dios tenía para Adán y Eva, ellos se lo perdieron por estar pendientes de las cosas de afuera, lo que les llamó la atención. Pero tú tienes que saber en dónde estás y tienes que pararte en la roca, en Cristo, tu fundamento. Tú te paras ahí y ahí es donde vas a saber dónde estás. Pero si usted y yo, amado hermano, iglesia, nos apartamos de Él y no sabemos ni a dónde estamos, nos vemos en un bosque, perdidos. ¿Dónde estamos con Dios? ¿Dónde estamos? Hay algo que pesa allí, y es esto, dice la palabra, consumado es. Consumado es. Aunque él lo supiera todo, tuviera todas las habilidades, dones, talentos,
aunque fuera profeta, aunque fuera o es el maestro, aunque fuera el rey de reyes. Él siempre buscó saber cuál era la voluntad de Dios para su vida y qué es lo que habría de hacer. Y cuando estaba en sus momentos en que bajaba y subía, iba a ir allí a la cruz, él le preguntaba: Señor, ¿será que sí es tu voluntad que yo haga esto? Joven, amado, amigo, hermano, compañero de la iglesia de Dios, mi familia, pregúntele a Dios: ¿dónde estoy yo realmente, Señor? ¿Dónde estoy? Amén. Consumado es, pesa, porque el Señor dijo: consumado es. Y el llegar a un consumado es de que si Dios le hizo un llamado a usted, hermano, su ministerio no se acaba hoy, o cuando usted se aburrió, o cuando usted dijo: no, es que yo ya no quiero servir más, ya me cansé de estar que los domingos, que no, que venir los sábados, que trapear, que no, que es que yo quiero esto y que yo lo quiero. No, ¿sabe cuándo acaba su llamado y su ministerio? ¿Y cuándo acaba su propósito con Dios si todavía no está sirviendo? Perdóneme que sea tan duro. Cuando vayamos a la presencia de Él. Ahí el pastor José Antonio deja de ser pastor. Ahí el hermano Giovanni deja de ministrar la alabanza. Allí, cierto, los que sirven en ayudas dejan de barrer la iglesia. Hasta ahí es el llamado. Pero ¿en dónde estoy con todo eso? Amén. Como dice mi pastor, pocos amenes. Pero es que a veces el Señor nos consiente mucho. Segunda pregunta, porque yo me la hice también. Vamos a esta segunda pregunta que dice allí la escritura. Esa segunda pregunta dice: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Segunda pregunta: ¿quién dice usted que es Dios? ¿Quién es Dios? O sea, ¿quién es Dios para ti? Porque la primera, ¿cierto? ¿Dónde estamos? Tú y yo tendremos la respuesta. Ahora tú le vas a dar esa respuesta allí en tu corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Porque Jesucristo encierra un solo ser, una sola persona. Él les dijo: y vosotros, les dijo a los discípulos, ustedes mis discípulos, ¿quién dice que soy yo? Porque allá algunos dicen que yo soy Elías, otros dicen que yo soy Moisés, otros dicen que soy simplemente un revolucionario que vengo acá a darle la vuelta al templo, vengo a tumbar todo y vengo a deshacer, ¿cierto? Otros dicen: no, ese no es nadie, ese es simplemente una persona, es el hijo del carpintero, uno que hace sillitas y mesitas por ahí con el papá, con José. Y otros decían: no, ese hombre tiene algo porque él sana. Y otros decían: hasta hijo del diablo será, si hace milagros de los demonios también es él. Esta pregunta que él les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cierto? Esta pregunta no se refería solamente a la función que cumplía cada uno o al llamado, ¿cierto?, de Dios, ¿cierto?, de Jesús, de nuestro Salvador, sino que tiene que ver con cada uno de nosotros. Amén. Esta pregunta que hace Jesús se dirige más bien a la íntima, ¿cierto?, a la estrecha, ¿cierto?, relación de Dios, ¿cierto?, de Jesús, del Espíritu Santo con nosotros. Porque cuando sabemos, yo no puedo decir que X persona es mi papá o mi mamá si yo no tengo una relación estrecha, si yo no he conocido quién me concebió, tal vez porque hay casos, perdóneme si de pronto es un caso en esta mañana, pero hay algunos que no conocieron la mamá o la tuvimos muy poco y no supimos más de ella, ¿cierto? No sabemos, o el papá, pero esta respuesta, ¿cierto?, que Dios espera de nosotros es saber quién es Dios para mí, ¿cierto? Yo quiero que usted mire qué era lo que le decía cuando Jesús le preguntó a sus discípulos. Mire esa respuesta sensible de Pedro. Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Eso es claro? ¿Para cada uno de nosotros es claro?
Él es Cristo, ¿cierto? Es el Hijo del Dios viviente. Eso lo respondió Pedro. ¿Quién es Cristo para mí? Para nosotros. ¿Quién es realmente? Algo que sigo, algo que me puede dar, algo que me puede proveer, algo que puede darme lo que necesito. ¿Quién es? ¿O es esa persona que está allí para bendecir mi vida en cuanto a una relación, en cuanto a una comunión? ¿Eres verdaderamente Cristo para mí? ¿Qué diré yo que es para mí? En una oración donde Él solo pide y pido y pido, que Él busque suplir en lo superficial, en lo que quedará aquí, y no por un mover del Espíritu Santo en mi vida personal. En un cántico lleno de letra hermosa, ¿cierto?, que muestra un acercamiento al trono celestial, pero a la final vacío. En un maravilloso llamado y servicio, esperando un galardón y unos premios sin querer y sin poder y sin ni siquiera saber, porque no quiero ocuparme de las cosas a las que me ha llamado a servir. Ocupar un lugar de privilegio al lado de mi Padre Celestial, contrastado con carreras y afanes del mundo, lo terrenal, y olvidando lo celestial. Un contraste entre buscando galardones, premios, y dejando aparte la vida celestial. El recibir el bien material, monedas y billetes, ¿cierto? Monedas y billetes que podemos, ¿cierto?, por mi mano pasar, ¿cierto? Y la casa de mi Padre y sus siervos escogidos viviendo por fe y no por tener alguna habilidad, sino por amor a la obra, dan hasta su último entregar. ¿Qué dice usted ahora, amado hermano? ¿Qué decimos o qué podemos decir nosotros, cierto, acerca de quién es Dios para nosotros? Y la respuesta a esta pregunta, escúcheme bien, cuando tú respondas esta pregunta y yo responda esta pregunta totalmente después de hacer esto que estoy haciendo, la respuesta que yo y tú demos, ¿cierto?, dirá mucho de lo que realmente somos nosotros en cuanto a lo que estamos viviendo con Dios. Yo no puedo adorar, yo no puedo decir seguir a Dios si no sé quién es Él. Dice el Señor: mío es el oro, la tierra es plenitud, las bestias del campo. Si yo necesitara algo, no te lo pediría a ti, pero aquí en la tierra Dios estableció un lugar. Y este lugar es la iglesia de Dios, mi familia. Y aquí en mi familia hay uno que es el Señor de señores, que es nuestro Dios, que es nuestro pastor, que por su gracia y por su misericordia ha levantado este lugar. Pero si tú sabes quién es Dios, muchas cosas tienen que empezar a desprender de cada uno de nosotros. Voy a leer los versículos 15, 16 y 17 para la tercera pregunta. Esto pesa también. Dice allí la palabra de nuestro Señor: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pastorea
mis ovejas. Por tercera vez el Señor le pregunta y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, ¿qué dije? Tú lo sabes todo. Tú sabes, ¿cierto?, que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Dónde estoy? ¿Quién es Él para mí? ¿Le amo? No estoy diciendo que los que no vinieron hoy no le aman, porque no están, ¿cierto? Respondámonos. ¿Me amas? No es Giovanni. Espíritu Santo está preguntando: ¿me amas? ¿Me amas? Dicen que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas? Dime la verdad, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Eso es como cuando uno va allá ahí, ¿cierto?, donde la esposa, y uno llega toda cansón en la noche y a hacerle bromas. Yo a veces me paso de cansón y yo le digo: y mi negra linda, mi negra hermosa, que no sé qué, que cómo está de bella, que no, hasta que la aburro, ¿cierto? Y ella, ay, ya no sea cansón, ya, Giovanni, ya, por favor, ¿cierto? Porque uno se vuelve intenso, ¿cierto? Cuando uno quiere una persona, entonces llega y busca a los hijos: ay, ¿qué hizo hoy? Que no sé qué, que mire cómo está, qué tal, ¿cierto? Hay una muestra de afecto. Y Jesús esperaba una respuesta a todo esto, porque cuando uno ama, ¿cierto?, eso se demuestra de muchas formas. Se demuestra a través de un corazón, ¿cierto? Se demuestra anteriormente con un corazón flechado, ¿cierto? Se demuestra con una cartica como lo hacíamos antes. Se demuestra mirando a ver si hay en el bolsillo por lo menos para invitar a una gaseosa. Se demuestra, ¿cierto? Pero la pregunta acá que hace, ¿cierto? Juan dice, que le dice el Señor a Pedro: ¿me amas más que a estos? Antes de Jesús, escucha esto, ¿quién eras y quién era yo? Antes de Jesús. Devuelva el cassette, bueno, el cassette no, el CD, bueno, lo que sea ahorita de tecnología, devuélvalo eso y mire en su memoria, ¿cierto?, en su disco duro, quién era y quién era yo y quién era usted y quién éramos nosotros antes de Jesús. Antes de Jesús, Pedro era un pescador, ¿cierto? Olía terrible, ¿cierto? Pero ya ese último encuentro, o en ese uno de los últimos encuentros que Jesús tuvo con Pedro, ¿cierto? Pedro siendo pescador, ¿cierto? Dice que Jesús lo encuentra a la orilla del río por allá y lo encuentra otra vez en su oficio. Lo encuentra otra vez pescando después de que Jesús muere y resucita y se les aparece, Él está allí pescando. Y otros hemos vuelto a nuestros oficios de antes. Antes un sábado y un domingo era para, no sé, bailar, tomar, la farra, el paseo, montar bicicleta, era para muchas cosas, lo que éramos antes. Acá hay un testigo de cómo era yo antes, ¿cierto? Que fue Marquitos, ¿cierto? De cómo llegué yo antes, Blanquita, ¿cierto? Todo mechudo, todo greñudo, todo vuelto una nada acá, de lo que era yo antes, a pararme hoy acá, Señor Jesucristo, por la gracia y misericordia de Dios. Pero a veces volvemos como los marranos, ¿cierto?, a la porqueriza. A veces volvemos como los perros, como dice la palabra, al vómito. Algo que quiero que usted, si no lo tiene, se ponga a pensar y si tiene respuesta para eso. Si no lo tiene, pídaselo a Dios. Él dice que si usted le pide, le va a dar para lo que lo tiene y le va a dar sin reproche, no solamente sabiduría, sino que al que Él llama equipa, al que Él llama provee, al que llama multiplicación. Jesús le recuerda a Pedro su llamado.
Haz lo que te llamé a hacer, haz lo que te llamé a hacer, Pedro, haz lo que te llamé a hacer. Si me amas, haz lo que yo te mandé a hacer. Si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, ama a tu hermano que está al lado, pero también amas al que no me amas. Si me amas realmente, entonces pide perdón por los que te maldicen y bendícelos. Si me amas al que te quita, cierto, tu capa, no solamente dale tu capa, sino dale más. Si me amas, recuerda tu llamado. Y le dice, apacienta mis ovejas. Si le amas al Señor, tú deberías estar acá apacentando ovejas, amado. Tú deberías estar untado de oveja. Tú deberías estar untado de las personas que están allí alrededor. El amor se relaciona, ¿cierto? Y este amor con Dios, ¿cierto? Al cual Dios está preguntando si me amas, va relacionado, ¿cierto? Con obediencia a nuestro Padre Celestial. Si me amas, obedece y ve y mira mis ovejas. El amor, ¿cierto?, al Señor fluye como fruto de gratitud por lo que Él hizo, ¿cierto?, en la creación, por su obra magistral que fuimos nosotros, ¿cierto? Ese amor debe fluir por eso, porque Él me sacó, ¿cierto?, del lodo cenagoso, Juan 3:16. El amor del Señor, ¿cierto?, resulta de la admiración, ¿cierto?, de la admiración que siento hacia mi Señor. Entonces por eso yo le alabo y le adoro, porque lo admiro, porque Él es mi creador. Ese amor, cierto, que el Señor dice acá, si me amas, no, nadie lo puede superar, porque es un amor grande, cierto, que Dios ha hecho todo por mí. Ese amor al Señor lo supera todo, lo dice en Efesios, todo, lo alto, lo ancho, lo profundo, todo esto va en pos del amor de Dios, para que habite Cristo Jesús por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo esto que pensamos, al conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amor al Señor es la mayor motivación para nosotros, porque el amor de Cristo no nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, nosotros luego todos murieron, ¿cierto? Y por todos murió Cristo. Para los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es amar al Señor. Vivir por Él. Vivir por Él. Yo vivo por mi esposa y por mis hijos y les doy todo, y vivo hasta donde Dios me tenga. El amor hacia el Señor es persistente, es íntimo, intimidad. El amor hacia el Señor es del bolsillo, ¿cierto? Diezmo, ofrenda, dar, ¿cierto? Todo lo que hago, siento, vivo es para que diariamente esté fluyendo yo en mi relación con Él y trayendo como resultado, ¿cierto?, un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de restauración, pero también un tiempo, ¿cierto?, de ofrenda como olor fragante, ¿cierto?, y como un suspiro de adoración delante del Señor. Concluyo acá. ¿Dónde estaré? ¿Será que estaré más cerca del Señor? ¿Quién serás para mí en lo que has hecho a lo largo de mi vida y forjado en mi nacimiento para cumplir tu propósito en mí? ¿Cómo te amaré? Dando como fruto de obediencia en clamor y adoración para ver la gloria de Dios. Amados, ponte allí de pie.